De verdad, una excelente charla y del doctor Alejandro Reyes Fuentes, sin duda, y me motivó un aplauso espontáneo. Pero vamos a dar continuidad a nuestro programa y es ahora el turno de la doctora María de la Luz Casas Martínez, quien nos va a hablar de los comités de ética de la investigación y sobre algunos campos de oportunidad que nos ofrece. La doctora María de la Luz Casas Martínez, una breve semblanza curricular. Ella es, antes que nada, es presidente actual de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Es médico con especialidad en hematología, maestría en bioética, doctorada en ciencias bioética al Sistema Nacional de Investigación, un SNIP 2, consejero de la Comisión Nacional de Bioética, presidente, ya lo he dicho, de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, jefe del Departamento de Bioética de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana. Doctora María de la Luz Casas, académica, ¿no? Por favor. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias, sobre todo al presidente académico Francisco Javier Ochoa Carrillo por siempre esta gran bienvenida para que podamos colaborar estas dos instituciones, y de igual manera al académico doctor Alejandro Reyes Fuentes, a quien le agradezco siempre su calurosa y afectuosa recibimiento. He querido tocar este tema porque en el ámbito de la innovación tecnológica, y como todos han tratado de exponer en este momento en forma muy importante, algunos de los puntos de este asunto que verdaderamente tiene muchas facetas, se ha abocado la mayoría de ellos al campo de la farmacología, al campo de la innovación farmacológica y al campo de las patentes. Pero yo sí quiero retomar que indudablemente, aunque no son todas las facetas, esas son muy importantes, otra de ellas muy importantes, son los comités de ética de investigación. Porque sin ellos, sin el buen funcionamiento de estos, no podría haber un avance biotecnológico importante. Y hay tantas cosas que decir de los comités de éticas de investigación que yo he escogido nada más dos pequeños puntos en los cuales podríamos reflexionar. Como todos ustedes saben, los comités se han convertido en un instrumento indispensable en el desarrollo de la ciencia con respeto a la dignidad de las personas involucradas. En 30 años han existido grandes logros, pero también puntos de oportunidad de desarrollo que quisiera comentar con ustedes. Efectivamente, todos estamos en la misma tesitura. Todos queremos llegar al mismo puerto y hacemos grandes esfuerzos para ello. Pero indudablemente cada uno de esos habitantes o de esos participantes en esta nave tienen sus propios intereses y tenemos que tratar de que estos se conjuguen hacia un punto común. Quisiera hablar un poquito sobre directrices y el personal de los comités de ética de investigación y dirigirme sobre todo a la forma de hacer los dictámenes. Hay que tener muy claro, y lo digo porque he participado en muchos comités de ética de investigación institucional, de que los dictámenes tienen muchas veces carencias. Si bien es cierto que la Comisión Nacional de Bioética y las instancias adecuadas han tratado de reglamentar estos aspectos, la mayoría de lo que se reglamenta son ámbitos administrativos, pero en sí la calidad propia ética del dictamen, eso todavía no ha quedado bien regulado. Efectivamente existe una iniciativa legislativa que fue aceptada en noviembre del año pasado y que esperemos que pronto ya pueda salir para que tenga una ejecución, y en la cual se pide que se avalen, como se debe de avalar, los dictámenes de los comités. Efectivamente, el Comité de Ética de Investigación, como su nombre lo dice, lo que debe de dictaminar es la parte ética de ese protocolo. Definitivamente también en la práctica
tenemos protocolos, comités mixtos que con esta nueva iniciativa pues van a tener que ser modificados. Aunque es importante conocer la legislación, las opiniones sociales y las opiniones personales, los miembros del comité deben ante todo anteponer la ética a todas estas acciones, aún las legislativas, porque los comités no son bufetes jurídicos. Los comités no se deben basar solamente en lo que dice la ley o poner a la ley arriba de la ética. Los comités de ética de investigación son para tener la ética arriba de la ley cuando esta ley es injusta. Todas las decisiones deben estar fundamentadas, por lo tanto, en documentos idóneos, evitando dictámenes en base a opiniones personales o por mayoría que no tenga una argumentación especializada o sin aval en documentos o en declaraciones de ética. Eso va cuando se hace solamente una recomendación en un dictamen sin un aval. Pasaría lo mismo si nosotros en el campo médico no avaláramos nuestros argumentos o nuestro diagnóstico. Todos sabemos que la medicina basada en la evidencia pues es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta si vamos a dar una dictaminación médica. En el ámbito legal, por supuesto, un abogado siempre cita las leyes, los reglamentos, los códigos, tiene que hacer una cita para sustentar sus dichos, pero en el campo ético, los que son miembros de comités de éticos muchas veces verán que se dice, se dictaminó, que procede o no procede, se hace o no se hace, bajo qué lineamientos nunca se ponen. Y eso es lo que nosotros tratamos de que cambie. No puede ser en base, aunque sea un consenso, a lo mejor ese consenso no tiene la base en la verdad. Se tiene entonces que argumentar con argumentos y con documentos probatorios de lo dicho. Porque si no, pues lo que va a pasar es que definitivamente vamos a tener pues algunos problemas en esos dictámenes. La profesionalización de los miembros de los comités es algo que se está tratando de llevar a cabo y que, como les digo, se han hecho pues muchos avances al respecto y que necesitamos que todos los conozcamos para que puedan ser aplicadas. Existen falta de competencias reales y eso es uno de los problemas importantes en algunos de los comités. Yo, por supuesto, no digo todos porque hay comités que trabajan a perfección y para ejemplo de muchos, pero desgraciadamente hay otros que no han profesionalizado a las personas que están en sus cargos y tienen como consecuencia que su trabajo dependa casi exclusivamente de la voluntad de los miembros para impulsar la bioética, en ocasiones en forma de buena voluntad, pero muy subjetiva. Si aún no está formado entonces un comité, proponemos escuchar las propuestas del personal del hospital para elegir los miembros que tengan un prestigio interno y reconocimiento del mismo personal, que se lleve a cabo la búsqueda de profesionales sensibles e interesados en la ética. Es muy importante que haya una confianza dentro de las instituciones para el Comité de Bioética y para el Comité de Ética e Investigación. Las mismas personas del hospital se conocen. Tomar en cuenta los diferentes servicios del hospital a fin de que exista representatividad. No es suficiente decir que el jefe de enseñanza lo sea o que el jefe de admisión lo sea. Hay servicios que requieren estar representados por su gran carga de problemas éticos. Negociar un periodo de asistencia a comités instituidos a fin de capacitar a futuros miembros. Lo hacemos en la profesión médica. Hay que acudir a los hospitales para practicar y ver cómo es en realidad los procesos. Y solamente en teoría, pues no creo que se pueda aprender a hacer una dictaminación que requiere experiencia y casos fundamentados de otras personas con más tiempo en esto. Al constituirse formalmente hay que darlo a conocer dentro de la institución, ya sea en sesiones internas, boletines, carteles u otros medios, a fin de que se conozcan sus integrantes, objetivos y periódicamente los logros de este comité. Lograr la confianza y la comunicación en una institución es base de los comités. Solicitar a los miembros el conocimiento de al menos los principales documentos vinculantes en ética y bioética, propiciar un examen de competencias a los aspirantes e integrantes de los comités
a fin de profesionalizarlos y a mediano plazo conformar instancias de certificación. Todo esto está contemplado en la propuesta legislativa del 2011. Seguramente podremos nosotros impulsar todos nuestros objetivos si llevamos a cabo este tipo de estrategias. Pero yo quiero aprovechar este momento también para decir que siempre que hablamos de la industria farmacéutica, de los comités, de los derechos de los pacientes, muchas veces quienes menos están considerados, aunque parece ser que todo gira a su alrededor, son los pacientes. Porque precisamente los pacientes, cuando están en un protocolo de investigación, requieren de tener una actitud de empoderamiento, si podríamos decir así. Para ejercer la autonomía, la persona debe, además de ser informado, sentirse con el poder de ejercer este derecho. En sentido amplio, el empoderamiento es la expansión de la libertad de escoger y de actuar. Significa aumentar la autoridad y el poder de un individuo sobre los recursos y las decisiones que afectan su vida. No voy a abundar por falta de tiempo. Todos los que hemos trabajado en hospital sabemos que muchos pacientes se sienten, aunque firmen la carta, con una presión moral en integrar esas investigaciones, o sienten que se les hace un gran favor al darles la oportunidad de estar en un proyecto. ¿Qué se requiere para que una persona se sienta con un derecho? En primer lugar, él tiene que conocer en toda amplitud las opciones, saber y creer que se tiene ese derecho a elegir o a exigir, no solamente leído, sino sentido. Y además tener instancias que avalen y aseguren estos derechos, lugares de queja. El incumplimiento de artículos o convenios, o como se ponen en este momento, responden a un problema de justicia, pues el derecho a la atención de la salud es una garantía sociojurídica avalada por la ética. Nosotros tenemos en este momento un grave problema. Tenemos que llenar ese coto, ¿verdad? Ese lugar en este momento señalado por esta Arca de Noé, ¿verdad? Y se nos acaba el tiempo. Estamos empujando por todos lados, ¿verdad? Y está empezando a llover. Es el momento de hacer cambios. Una reciente investigación publicada por Lancet pone en duda la idea ampliamente extendida de que los pacientes oncológicos tienen más probabilidades de curación si son incluidos en ensayos clínicos que evalúen nuevos tratamientos. Para los autores de este artículo, no existe suficiente evidencia que apoye esa creencia basándose en un análisis de 24 investigaciones. En ellas solo en 3 se puso manifiesto un beneficio evidente respecto a los no participantes. Los pacientes, por tanto, como cualquier participante en una empresa, es un sujeto de riesgo y de beneficio. Las cartas de consentimiento deben de entenderse como una asociación de participación para que la persona llamada paciente se sienta con derechos igual que la empresa e igual que los médicos. ¿Qué es una asociación de participación? Es un contrato el cual está representado por la carta de consentimiento. Es un contrato por el cual una persona concede a otra que le aporta bienes o servicios una participación en las utilidades, en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. En este caso no se refiere a comercio, pero es el mismo esquema. Hay obligaciones de los socios. Sustancialmente esas obligaciones son aportar medios necesarios para realizar un fin común. En este Código de Comercio, pues se ve que se pueden aportar también bienes o servicios, no solamente dinero. Así que la asociación en participación es semejante a la realizada con el fin de comercializar un producto farmacéutico, porque posee un fin común, que es el desarrollo de un fármaco o de una tecnología. Existe una aportación tanto capitalista, industrial u otra forma de colaboración, en este caso la colaboración del cuerpo de esa persona en ese desarrollo. Existe una intención de compartir ganancias y pérdidas, por un lado económicas, por otro las ganancias y las pérdidas son en el ámbito de la salud. Éxito o fracaso de la comercialización puede ser. Existe una forma de contrato que puede estar representada por la carta de consentimiento. Existen obligaciones de las partes, el paciente no se puede separar del protocolo, pero también hay obligaciones de la otra parte.
Las asociaciones de participación se centran en el reparto de ganancias y de pérdidas, las cuales deben ser otorgadas de acuerdo a las normas del contrato. Así que esta empresa, que se llama empresa de protocolo de investigación, los participantes tienen riesgos y beneficios durante la realización de ese protocolo. La empresa debe completar una fase de investigación, comercialización contra no comercialización o ganancia. Puede tener entonces un riesgo y un beneficio. Igual pasa con el investigador e igual con la persona que está a ese cargo. Por lo tanto, si beneficia, todos quedan con ganancias menos el paciente porque sale del protocolo. Y por lo tanto, esto va en contra de todo ese sistema que se implementó. Los sujetos deben sentirse entonces con derechos propios dentro de este campo. Así que la cobertura de los tratamientos post-protocolos en el artículo 33 de Helsinki deben de ser considerados no como un acto compasivo, sino de justicia y de derecho para estas personas. Los comités de ética no son solamente unos instrumentos y no fines en sí mismos, y deben en su ejercicio promover el avance de la ciencia y el beneficio, y serán tan útiles o inútiles como así los hagan los participantes. Muchas gracias.